En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora con Daniel Álvarez. Daniel es el vicepresidente de ANARMA. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Lucinio, muy buenos días o muy buenas tardes. Valen las dos cosas porque como nuestra audiencia está escuchando el programa en la mañana, ya por eso lo hago. Saben que este programa lo grabamos los viernes por la tarde, mientras el tema no quede con una calidad estupenda. Gracias, Luis, gracias a todos vosotros. Daniel, hay dos temas que quería hablar contigo. Acabo de en la introducción el hablar de ese circo que montó el presidente Sánchez y su gobierno, diciendo que destruían armas requisadas a ETA, cuando realmente lo que había en estupenda. Gracias, Luis, gracias a todos vosotros. Daniel, hay dos temas que quería hablar contigo. Acabo de en la introducción el hablar de ese circo que montó el presidente Sánchez y su gobierno, diciendo que destruían armas requisadas a ETA, cuando realmente lo que habían era una muralla de armas ya inútiles de por sí, escopetas de caza y hasta, como he dicho al principio del programa, escopetas de perdigones con las que se mataban pájaros, pero que en ningún momento ETA ha utilizado ni escopetas de caza ni escopetas de perdigones. ¿Cuál es tu opinión como experto? Sé que en el Facebook vuestro habéis puesto esas fotos y señalando la cantidad de escopetillas de perdigones y de caza que había. Sí, la verdad es que ha sido una auténtica patochada, un show propio más de un circo de payasos que le va muy bien al individuo que tiene rasgos más propios de un psicópata que de un presidente de gobierno. El tema ha estado muy claro. Nosotros, en cuanto vimos de qué se trataba, pues adivinamos rápidamente que esto había sido una recolección, seguramente de varias intervenciones de armas que no habrían salido en subastas, de estas que iban a ir a destrucción, y entonces lo que se ha aprovechado, pues se ha echado ahí se ha echado ahí en el suelo y se ha hecho un show, una performance para mayor gloria del individuo sin otro calificativo, porque realmente ahí había armas de aire comprimido, muchas escopetas paralelas, superpuestas, armas que jamás emplearon los grupos terroristas, que lógicamente utilizaban más armas cortas y algunos subfusiles y demás, pero nada que ver con las armas que se destruyeron en esa pantomima ridícula hace un par de días. ¿Vosotros que habéis analizado esas fotos, se ve alguna pistola? ¿O todos pues son la verdad es que no la hemos visto. Nos hemos visto que había muchísimas armas largas de caza, sobre todo, ya te digo, escopetas y algunas carabinas de aire comprimido, pero no hemos visto armas cortas. ETA estuvo utilizando muchos años las Browning GP35, por ejemplo. No hemos visto ninguna. Sabíamos que había algunos subfusiles. Alguno me parece que he visto, pero estaba desmontado, estaba ya previamente destruido. No me hagas mucho caso, pero yo no he visto ahí armas de las que pueda utilizar un grupo terrorista ni el Grapo ni ETA. Ahí había mucha morralla. No digo que no pudiera haber alguna, pero desde luego nosotros, entre todo ese mare magnum, la mayoría de las armas eran armas de caza. ¿No? O sea, nada que ver. Porque el proceso oficial, cuando hay armas que se tienen que mandar a la destrucción, al achatarramiento, ¿cuál es el proceso habitual desde las intervenciones de armas? A ver, hasta ahora, porque ya sabéis que entró un reglamento nuevo que nos presentaron con la alevosía y nocturnidad en el mes de agosto, era que, cuando un cazador moría o dejaba la licencia o perdía la licencia, pues esas armas quedan depositadas en la intervención durante un tiempo. Ahora mismo, con el nuevo reglamento, pueden estar un máximo de un año. Antes podían, creo que, estar algo más y se sometían a subasta. Subasta pública, pero las subastas en el nuevo reglamento se han eliminado. ¿Qué pasa? Que ahora las intervenciones están recogiendo gran cantidad de armas y cuando pase un año las van a destruir. Antes tenían un proceso de subasta, salían una o dos veces y las que no se lograban subastar
pues se mandaban a destrucción. Entonces, muchos de nuestros oyentes habrán notado que en los últimos meses ha habido gran cantidad de subastas en numerosos sitios, porque estaban precisamente saturados de armas, pues armas viejas, armas de personas fallecidas, etcétera, etcétera, que estaban ocupando muchos sitios en intervenciones de armas. Ahora ya no hay el tema de subasta y hay que esperar a que pase el año de rigor y punto. Entonces, para mí, se ha aprovechado esta performance pues para coger gran cantidad de armas que iban a la destrucción y, bueno, se ha hecho ahí esa estupidez que nada tiene que ver con el proceso normal. O sea, es una fundición, se seccionan y se echan a la fundición con el peritaje y la auditoría de miembros de la Guardia Civil. Entonces, ese es el proceso normal. Hombre, si realmente fueran armas de los asesinos de ETA, las que achatarraron, las que pasaron una pisonada por encima, lo normal hubiera sido en el comunicado el decir tales armas se cogieron a tal comando, tales otras se cogieron a tal otro comando, y que hubiera una especificación de qué era lo que estaban achatarrando, qué era lo que con lo que estaban montándose eso. Pero no me consta que hayan remitido esa información a ningún medio de comunicación. Para nada. Pero es que con las propias imágenes ya se adivinaba que aquello no eran armas de comandos terroristas, sino eran más propiamente armas de caza, armas incautadas. Hay que tener en cuenta también que hay gente, bueno, pues algún furtivo, o también incluso algún chavalín que le han pillado disparando a un gorrión, pues le han cogido la carabina de aire comprimido. Entonces, esos son el tipo de armas que había allí. Que se nos haya podido pasar porque no tenemos todas las fotos, alguna que tal, pues no digo que no, pero el resto, en su mayoría, esto era una tomadura de pelo al público que lógicamente no sabe de nuestros temas. O sea, la caza y las armas, más allá de los aficionados, son grandes desconocidos para el público generalista. Entonces, para ellos pues lo han comido con patatas, pero sin ningún problema, porque la gente no sabe distinguir muchas veces un rifle de una escopeta o incluso de una pistola, y eso es lo que se ha aprovechado el individuo sin escrúpulos este. A mí lo que más me dolió de toda esta pantomima es que, estando realizando el acto como lo hicieron en unas instalaciones de la Guardia Civil, que no hubiera una bandera española por ninguna parte. A mí eso me sorprendió muchísimo. ¿Tú llegaste a verlo? Yo no he visto ninguna bandera. Donde va este tío, las banderas parece que desaparecen. A ver, este tío tiene urticaria todo lo que sea nuestra grandiosa nación. O sea, es así de claro. La bandera española les cuece, no le gusta, y además es que como está asociado con quien está asociado, que son los enemigos de nuestro país, bilduetarras, podemitas, separatistas, etcétera, etcétera, para que no se lo censuren, pues seguramente para él tampoco tiene ningún cariño a nuestra nación. Esto es así de claro. Entonces, no es raro que esto suceda. No, pero ni a la nación ni a los ciudadanos de esta nación. Es decir, sí, bueno, hay que entender la nación exactamente no solamente, sino el conjunto de patriotas que somos españoles. Porque vamos a alguien siendo presidente, y todos sabemos en qué circunstancias de este gobierno, que no se hubiera pasado en ningún momento en plena crisis de la pandemia, que no hubiera ido a ningún hospital ni hubiera ido al tanatorio que se tuvo que montar en las pistas estas de hielo, pues igual que el otro que se encargaba de las residencias de ancianos, que no se acercase a ninguna. Es que me pareció absolutamente tan triste y tan doloroso. Bueno, vamos, si te parece, hablando de residencias y haciendo un paréntesis, a poner una canción compuesta por Ara Malikian, interpretada al violín por él, y que la compuso pensando en todos los ancianos que estaban falleciendo y que van a seguir falleciendo. Y luego seguimos charlando de armas y de qué es lo que qué escrito ha remitido Europa sobre el tema de las armas.
esta bella composición de Ara Malikian en homenaje a todos los ancianos fallecidos por la pandemia y por la falta de atención en las residencias. Cuando pedían ayuda les mandaban únicamente morfina en lugar de trasladarlos a hospitales, y bueno, pues esa era la labor que tenía encomendada el vicepresidente de este país, el que estos pobres ancianos muriesen sin ningún tipo de atención. Pero bueno, cerrando el paréntesis, que es algo que me duele personalmente de una manera muy especial, vamos a hablar ahora, si te parece, Daniel, de ese escrito remitido por la Comunidad Económica, la Comunidad Europea, sobre el tema de más control todavía del que existe sobre las armas legales, porque de las otras no hay ningún control. No, claro. A ver, esto es lo de siempre. Aquí a los que se vigila, a los que se sataniza y a los que se persigue es a los usuarios legales de armas. A los otros, como no sé, parece que requiere un esfuerzo o hay que moverse, pues lógicamente no estamos viendo que no se toman medidas reales para evitar el tráfico ilícito, que es a lo que se tenían que dedicar estos señores. Sobre todo medidas políticas, porque sí tengo que reconocer y tenemos que reconocer, y en eso estarás conmigo, que la Guardia Civil está haciendo grandes operaciones para el detectar, controlar, desarticular y detener a gente que se dedica al tráfico ilegal de armas, o gente que se dedica a rehabilitar armas que están ya inhabilitadas. Entrevistamos a un capitán de la Guardia Civil pues antes de Navidades, que nos explicó la operación de detención de gente que se dedicaba a estos temas, y pues hace unos días también me llegó información de una operación similar. Es decir, que el problema es de los políticos. La Guardia Civil hace su trabajo, pues como siempre, de una forma muy meritoria, muy valiente, muy arriesgada y muy en favor de la sociedad. Sí, pero las grandes medidas que se tienen que tomar para el tráfico de las redes grandes mafiosas y tal no se está atajando. La prueba es que siguen los países europeos inundados de armas que vienen de los Balcanes, del norte de África, de Rusia, y ahí no hay controles. Siguen pasando y siguen. Otra cosa es que lógicamente algunas policías, y en este caso la nuestra, pues sea capaz de desarticular tráfico ilícito dentro de nuestro país y tal, pero no las grandes redes internacionales que operan en este tema, que suelen ser además, siguen las mismas rutas que el tema de las drogas y el tráfico de personas. Entonces, en este caso, que serían los responsables, la Unión Europea, de tomar estas grandes medidas que hay que tomar, pues no se toman. No sé la razón. Lo que sí se hace es perseguir y acojonar y machacar a los usuarios legales. Eso es lo que sí se hace. Y lo que está encaminado es a desarmar a la ciudadanía europea, eso no hay duda. La vuelta de tuerca actual pues ha sido pues un comunicado del Consejo Europeo, en el cual se insta, dentro del marco PRUNE, que llaman ellos, del PRUNE Framework, en el cual es un marco de cooperación entre los Estados miembros, y en el mismo se plantea la necesidad de establecer unos sistemas de comunicación o de bases de datos para que cualquier policía o cualquier organismo policial europeo pueda tener acceso a la base de datos donde figuran todos los usuarios de Europa que tengan armas y qué armas tienen. Eso es lo que ahora mismo. En la actualidad existen bases de datos en Interpol, en Europol y en el sistema SIS, en el Schengen Information System, en el cual figuran las armas robadas o desaparecidas, que debería ser en principio suficiente, pero hay un ánimo por parte del Consejo y de la Comisión en el cual tener fichados de alguna manera los usuarios legales de armas, es decir, que se pueda saber en todo momento fulano quién tiene. Eso es peligrosísimo, entre otras cosas, porque un mal uso de esa base de datos o un robo de información dejaría expuestos a millones, somos unos 11 millones de usuarios de armas en Europa, más o menos, quedaríamos expuestos a cualquier tipo de banda criminal que tuviese acceso a esa comunicación o a esas bases de datos.
el tema es tremendo en sí, y luego, aparte de esto, yo no entiendo para qué los Estados miembros tienen que estar informados de que si yo tengo o dejo de tener un rifle de este tipo en España o no. No alcanzo a comprender cuál es el tema. Tengo que decir que esto ya se intentó en las bases de datos ya existen de ADN, de matrículas de coches, de huellas dactilares, Sí. y ahora se quiere incluir el tema de armas. El Parlamento Europeo en su momento, cuando esto se hizo una propuesta por parte de la Comisión, la rechazó. Pero, como hemos visto con el tema del plomo y con otras prohibiciones, se está empleando subterfugios y caminos alternativos a través de los altos funcionarios de la UE. Y en este caso es lo que se ha planteado a través del Consejo, ¿no? Esto es una propuesta, hay que tener en cuenta, y nosotros lo que vamos a hacer, como hacemos siempre, es presionar a los poderes políticos para que la Comisión no se salga con la suya. Pero hemos de recordar que, por ejemplo, el tema del plomo lo han enmascarado a través de unas agencias europeas como es la ECA y otras y tal, y se están saliendo con la suya. Entonces tengo la sensación de que, bueno, la estrategia es la misma, servirse de los altos funcionarios, que son los que están presionando, y nos tenemos que dar cuenta que los usuarios de armas y en general los ciudadanos europeos cada vez pintamos menos en esta Europa que se parece más a una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Es curioso, pero si nuestros oyentes supiesen los funcionamientos de la UE, alguno se quedaría pasmado. El Parlamento Europeo solamente tiene un tercio del poder. El Consejo y la Comisión mandan muchas veces sobre el propio Parlamento. Eso lo he visto yo en Europa, que he estado 2 años pegándome para evitar que la nueva reglamentación directiva de armas fuese especialmente lesiva, y he visto cómo, una vez que el Parlamento decide algo, entran en un cuarto oscuro que le llaman los trílogos, donde está el Consejo y está la Comisión, sin escrutinio de la ciudadanía, y allí se retoca lo que ha dicho el Parlamento. O sea, esto es abominable, esto no es una democracia. Y Sí, entonces el Parlamento, lo que es una pena es que no se sepa. poder. Claro, no se sabe. Es que, a ver, son temas complejos. O sea, yo te tengo que reconocer que después de estar rateando allí meses, hablando con unos y con otros, pues me entero de los mecanismos de funcionamiento y me llevo las manos a la cabeza. Menos democrático, la Unión Europea es un monstruo burocrático que pasa por encima de los ciudadanos y lo está demostrando. O sea, con estas nuevas medidas que se están tomando, que si esto ya se planteó en el Parlamento y tuvo rechazo por parte de los parlamentarios, pero ahora se va a emplear, se va a hacer a través, como se ha hecho con lo del plomo y con otras acciones, son personal no electo que nosotros no hemos elegido, o sea, no son representantes nuestros, son funcionarios que responden a los intereses de no se sabe quién y que nos están machacando. Y es que es una detrás de otra, porque si te fijas con el tema de la caza de las armas, llevamos ya 2 años que esto es insoportable. Es insoportable. Es una detrás de otra. Mira ahora con el tema de la prohibición de la caza del lobo, que ahora hablaremos después de charlar. Y la perdiz, contigo, y la tórtola, y el no sé qué, y el no sé cuántos. O sea, es que... pero la perdiz y la tórtola no atacan al ser humano. El lobo ataca y mata, o sea que no es un Bambi, que cuánto daño hizo el Disney con las películas aquellas, es decir, no es un cervatillo, sino es una alimaña, un animal que mata. Y si le resulta más fácil para comer matar a un niño, como se han dado casos, pues mata al niño y se lo lleva, y sobre todo sí. Las lobas en la época de cría, que tienen que buscar alimentos para... O sea, que son tales disparates y medidas tomadas en manos o con las manos de gente que no tiene ni idea de lo que está dictando, solamente obedecen pues eso, a unos objetivos globalistas y Totalmente. que lo único que pretenden pues es tenernos cada... Y que bueno, pues hemos empezado a publicar también en otros lados. Pone que es una propuesta, ¿vale? Esto es un poco como el tema de los calibres de hace unas semanas, y la misma, son propuestas. Nosotros los pillamos siempre en estado embrionario o antes incluso, ¿no? Y ahora mismo el tema, pues bueno, lo hemos distribuido a través de nuestra red europea, con todas las asociaciones pro armas europeas, y la estrategia pues va a ser presionar a los europarlamentarios nuestros. Yo voy a poner esto en comunicación de los grupos del Parlamento Europeo españoles. Mis colegas de otros países harán al respecto lo mismo con los suyos, y vamos a intentar, bueno, pues desactivar esto en lo posible
y demás, porque ahí lo que se pide en ese documento, al final del mismo, se dice, bueno, que se tiene que votar si se considera adecuado esto o no. Claro, pero vamos a ver quién vota. No van a ser los parlamentarios, parece ser que van a ser representantes de los países, y volvemos a la misma. Aquí, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado en Europa con el tema del plomo y demás? Pues la delegación española, que venía del Ministerio de Transición Ecológica, votó a favor de la prohibición del plomo. O sea, vamos a ser conscientes, o sea, del gobierno que tenemos. Entonces, yo me temo muy mucho que, como en este caso, nuestro gobierno va a votar a favor de esto. No van a ser los parlamentarios. En cualquier caso, nosotros los vamos a poner en conocimiento de los parlamentarios europeos y vamos a ver las posibilidades que tenemos de modificar, de alterar o de impedir este atropello, uno más, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a estar. Pues nada, Daniel, muy agradecido a ti personalmente y a NARMA, a la asociación de la que eres vicepresidente. Invitamos a todos los aficionados al tema que se pasen por vuestra página, y si además de pasarse por vuestra página se asocian, pues yo creo que mucho mejor para todos, porque como lo hemos hablado en otras ocasiones, los malos sí tienen subvenciones de todo tipo y multimillonarias, y los buenos, en cambio, lo tenemos un poquito más complicado. Entonces, que se pasen por nuestra página, y que tampoco es tan cara la cuota, y que de esa manera pues ayuden dentro de las posibilidades de cada uno al trabajo que estáis haciendo. Daniel, muchas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo, y seguimos en contacto. Estupendo, muchas gracias y un saludo a todos. Cuídate. Gracias. En Es Radio,